En todo momento, pero particularmente en momentos de crisis o de estallidos, es imprescindible preocuparse, comprender y transformar las circunstancias que generan las situaciones que nos preocupan. Ahora, preocuparse, fíjense, preocuparse implica tomar medidas preventivas ante signos de algo que nos amenaza. Y preocuparse no es lo mismo que tener temor, aunque a veces van juntos. Un poco de temor ayuda a tener más conciencia y estar más alerta de las cosas que pueden dañar la situación en la cual vivimos. Ahora, temor no es lo mismo que pánico. Sentir pánico obnubila el pensamiento y hace que uno funcione como una manada y huya despavorido a veces como manada. Es el sálvese quien pueda, que afecta la solidaridad y también la compasión. Entonces, preocuparse es importante, preocuparse, anticiparse, hace también un poco a la madurez de las personas y de las organizaciones sociales, la capacidad de preocuparse, de anticipar lo que sucede, lo que uno cree que va a suceder. Ahora, comprender es también un proceso muy complejo, porque ahí intervienen un sinnúmero de factores. Por lo pronto, la información es siempre incompleta, parcial y por lo tanto imperfecta. Y sin embargo, en base a esa información toca tomar decisiones. Pero además de eso, para interpretar necesitamos conceptos, teorías, valores, toda una serie de ideas que son las que utilizamos para comprender una realidad. Por lo tanto, ahí hay también varias perspectivas posibles para comprender, ya que hay varias teorías, ideas, valores. Para hacer esto todavía un poquito más complejo, todo esto se sustenta, o sea, el que analiza, el que trata de comprender, tiene necesidades, tiene intereses, tiene emociones, y eso tiñe también la forma como interpretamos la realidad. Esto es que comprender es algo complejo, casi siempre sesgado, lo subjetivo y lo objetivo interactúan, las verdades parciales se acompañan. Entonces hay que tener cierta prudencia cuando uno expresa que esta es la visión y la perspectiva sobre lo que sucede, la interpretación de lo que sucede. Por eso es importante, de una forma pragmática, recoger perspectivas de varias personas, de varias organizaciones, de varios segmentos de pensamiento. Porque si no, uno cae en el pensamiento único, que en realidad el pensamiento único es el pensamiento que impone el poder de los que expresan ese pensamiento único y no la sabiduría. Claro que ese pensamiento único también hay que escucharlo, pero como uno más, no como único, sino como un pensamiento que se suma a un conjunto de perspectivas. Y de ahí es posible que vayamos extrayendo pedazos de verdades, pedazos de realidad que se van complementando y haciendo más fuerte. Y ahí que cuando llega el momento de decidir la actuación, uno puede tener elementos de varias perspectivas y a partir de ahí identificar cuáles son las opciones que tiene disponible. Y bueno, la gran divisoria de aguas es si uno quiere transformar las dinámicas que generaron las situaciones que estamos enfrentando, o si lo que queremos es restaurar el orden de precrisis, el orden de preturbulencia. Y ahí sí que las aguas se separan. En general, la realidad es obviamente muy dinámica, se van modificando un montón de circunstancias y exige transformaciones sobre la marcha. Si uno toma esas transformaciones pequeñas pero constantes y se va adaptando a las circunstancias que van cambiando, pues después no es necesario transformaciones traumáticas. Si uno represa los cambios y no deja que esos cambios se vayan produciendo de acuerdo a las exigencias de los problemas que la realidad misma va presentando, entonces, claro, llega un momento en que esas fuerzas pueden explotar y producir lo que una crisis suele producir. Quiere decir que ahí vamos viendo que es necesario reunir perspectivas, es necesario escuchar distintas opiniones, es necesario anticipar situaciones
para poder entonces sí construir una trayectoria que sea un poco más plena y menos cargada de las tensiones que las crisis traen.